Buenas tardes, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Estamos aquí otra vez de nuevo en un momentito con Dios. Pero en esta ocasión nos encontramos en Texas. Aquí está mi esposo al lado mío que quiere saludarle. Bienvenidos desde Texas. Muy buenas tardes, nuestros queridos oyentes. Aquí muy contentos de estar otra vez con ustedes y aquí para estudiar la palabra del Señor y ver qué Él nos tiene para esta tarde. Amén, gloria a Dios. Pues en esta tarde, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en 1 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del 9 al 16. Amén, entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que se ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aleluya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la palabra del Señor que escuchamos aquí. Aleluya, gloria Bendito a Dios. sea, Señor. Poderosa palabra de parte de nuestro Señor. Está hablando aquí nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Un hombre excelente, un hombre que de verdad que Dios lo usó maravillosamente, todavía lo sigue usando porque nosotros no gozamos con esta palabra, y de verdad que Pablo aquí nos deja saber algo muy importante, y él primero comienza preguntándote, comienza diciendo, ¿te diste cuenta? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí vemos muy claramente que Pablo hace una aclaración, ¿verdad? Algo que está aclarando, o sea, porque él se refiere primero, dice porque nosotros, o sea, cuando dice porque nosotros, se está refiriendo a él y a los apóstoles, a los colaboradores, a los discípulos que colaboran con él, con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso significa que ya Pablo, los apóstoles, los discípulos, ya ellos habían sido preparados, capacitados para este ministerio. Entonces, ahora le toca a ellos preparar a lo que él se refiere como vosotros. O sea, como ellos, cuando él dice como nosotros somos colaboradores de Dios, entonces nosotros vamos a obrar en ustedes colaborando como de parte de Dios. Entonces vosotros sois labranza, o sea, ustedes son los que van a ser trabajados. Ustedes son labranza de Dios y son edificio de Dios. Entonces nosotros vamos a colaborar con Dios para labrar, para trabajar en ustedes como un edificio que Dios está construyendo. Un edificio que comienza una obra y que Dios ya de antemano ya la ve terminada. O sea, es como un edificio que un ingeniero comenzó con un plano, con lo que se llama la maqueta. Sí. Entonces esa maqueta, el ingeniero, el autor de la obra, él no se queda solamente donde él comenzó, sino que él ve en la obra, aunque tú veas varillas regadas, cementos regados, él ve. Cuando él llega a supervisar la obra, él no ve la varilla, el reguero, él lo que ve es la obra completa, terminada. Sí, a Pablo, mi amor, a Pablo, a él le gusta, él usaba hacer esto, y es que él
cogía ciertos episodios, ciertos principios de la vida real y los comparaba con algo espiritual. Por ejemplo, hay sitios donde él compara nuestra vida en el Señor con una carrera, exacto, sí. Y otros en que él la compara a un boxeador, amén, a soldados. Todas esas. En este pasaje es bien interesante porque él usa palabras como edificio, como obrar, ¿no? Fundamento, sobre edificar. Todos estos son términos de arquitectura. Aleluya, ¿no? Sí, exactamente. Y de construcción. Entonces, pues yo soy gerente de proyectos, ¿no? Y una de las cosas que enseñan en la gerencia de proyectos, ¿no? Es especialmente lo que es la construcción, es que antes de tocar el piso, de tocar la tierra para empezar a construir, antes de hacer nada físico, se tiene que finalizar el plan de lo que se va a edificar, los planes del edificio. E incluso esos planes finalizados ni siquiera se pueden empezar a edificar en ese momento, sino que esos planes se tienen que mandar a ingenieros, mandar a terceras compañías, mandar al gobierno, porque cada una de esas entidades tiene que certificar que estos planes son válidos, que no presentan un riesgo de peligro para la gente que va a estar en ese edificio. Amén, gloria a Dios. Y solo cuando esos planes son certificados se puede empezar a elaborar la construcción del edificio. Y otra cosa que la ley también manda es que cuando esos planes son certificados y uno empieza a construir el edificio, es prohibido bajo la ley y bajo penalidad y un montón de castigo. Es prohibido que uno empiece el edificio, después cambie cómo uno va a construir ese edificio si es diferente al plan que ya está certificado. Es ilegal. Uno tiene que terminar ese edificio como dicen los planes certificados. Amén, gloria a Dios. Absolutamente estoy de acuerdo contigo, porque mira, dice Pablo aquí en relación, tú pusiste un ejemplo muy maravilloso que tiene que ver mucho con esto, porque acuérdate que Pablo, lo que Pablo aprendió, él lo aprendió de Cristo. O sea, el Señor Jesucristo utilizaba parábolas y Pablo, como aprendió de él, usa lo mismo. Entonces aquí Pablo de verdad que nos está enseñando algo muy importante, y él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, él comenzó con el fundamento. El fundamento tiene que ser bien estructurado. Ahí no puede haber vicio de construcción, ahí no puede haber nada, porque de la base depende todo lo que va a ser el edificio. Entonces, en relación a nosotros, ¿verdad? A nosotros, como ahora nosotros que somos ya hijos de Dios y todos los siervos de Dios, nosotros somos un edificio que estamos en construcción. Nosotros tenemos la base. Entonces él dijo: ya yo puse la base, el fundamento. Entonces el fundamento que Pablo puso, ¿cuál es? El fundamento es Jesucristo. El Evangelio. El Evangelio, lo que él aprendió de Jesucristo. Él fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces él dice: este fundamento yo lo he puesto en ustedes, pero cuidado con ustedes poner otro fundamento que el que ya está puesto. Entonces lo que tú acabaste de decir, que no se permite que la persona cambie de planes ya después que está puesto el fundamento, porque si tú comienzas a cambiar, yo creo que tú dijiste como que el edificio o puede tener como pérdida o puede tener... Sí, o sea, si digamos que los planes son para un edificio de 50 pisos, pues cada piso es diseñado para los 50 pisos. Amén. Si uno llega al piso 40 y dice: no quiero parar en 50, sino voy a llevarlo a 70, el resto de los pisos no están diseñados por eso. Y si uno trata de agregarle pisos a los planes y a lo que uno ya construyó, se viene abajo ese edificio. Aleluya. Porque no está diseñado para eso. Gloria a Dios. Pues lo que tú acabas de decir ahí tiene que ver mucho con el fundamento, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Si ya después que nosotros tenemos el fundamento, que es Jesucristo, nosotros comenzamos a añadirle fábula,
Comenzamos a añadirle idolatría. Sí. Comenzamos a añadirle palabra de hombre, cosas que el hombre o aspectos utiliza. de otras religiones, otras filosofía humana, no importa. Cosas humanas. Exactamente, sea griega, sea de donde venga. Ya nosotros estamos sobreedificando encima de este fundamento. Por eso Pablo dice, cuidado si ustedes edifican. ¿Por qué? Porque lo que ustedes edifiquen, la obra que ustedes van a edificar encima de esta base, de este fundamento, va a ser probada. Y mire, aquí dice que el fuego, o sea, esto va a salir a la luz. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea que, sigue. Porque el día lo declarará, dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual será el fuego la probará. O sea, la obra que cada uno sobreedifique va a ser revelada, o sea, se va a manifestar, se va a dejar ver. Entonces, tú estás manifestando esto que tú estás manifestando, que estás diciendo, que estás poniendo encima del fundamento, esto va a salir a la luz, esto va a ser manifestado. Entonces, dependiendo en qué base esté ese fundamento, si sobre esa base de Cristo tú vienes y traes un fundamento que es como el oro. El oro es lo más alto en prueba en cuanto a... Y en valor. O sea, tú sabes que la Biblia de hecho dice que nosotros somos probados como el oro. Y nosotros somos probados como se prueba la plata y como se prueba el oro. Entonces, la obra de cada uno de nosotros va a ser manifiesta primero, revelada públicamente, y después va a ser, si la obra fue buena, no va a ser quemada, va a permanecer. Sí. Pero si la obra nosotros la edificamos, como en vez de nosotros usar el oro como piedra, como valor precioso, nosotros en vez de oro o plata usamos hojarasca. La hojarasca es lo que más fácil se puede quemar. Imagínate. Por eso es que Santiago dice que un pequeño fuego enciende un bosque completo. Porque en el desierto la mayoría de las plantas, lo que hay es seco. Se quema fácil. Por eso esos bosques que se encienden, tú lo ves que duran días, pero no hay manera de apagarlo. Entonces, esto es algo demasiado grande. Nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos encima. Si el oro aquí viene siendo la misma palabra de Dios. Imagínate un edificio de 20 pisos que el segundo piso sea hecho de hojarasca. Ay, santo, aleluya. Con todo el trabajo que le pusieron al edificio entero, olvídate. Si el segundo piso es de hojarasca, aleluya, se hace a perder, ¿no es cierto? Imagínate eso. Entonces, cada uno tenemos que ver cómo nosotros vamos a sobreedificar. Nosotros no nos podemos salir del fundamento. El fundamento es Cristo, la palabra de Dios. En el principio, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él era el Verbo. El Verbo se hizo carne. Esa carne es la palabra de Dios. Entonces, cuando Él decía, ustedes van a tener que comer mi carne, ustedes van a tener que beberme, mi cuerpo lo van a comer. El cuerpo es esta palabra, la palabra de Dios, que en el principio, o sea, en el principio era el verbo se hizo carne. Entonces, esta carne otra vez, oye, esto es maravilloso, vuelve y se hace verbo. Wow. Entonces, cuando se hace verbo, que es lo que nosotros leemos, escudriñamos, ahí está todo el fundamento, todo lo que nosotros necesitamos para transformarnos, para cambiarnos, para limpiarnos. Y si hay una palabra que nos limpia y nosotros queremos cambiar esa palabra porque no nos conviene por otra, ahí yo creo que Pablo se refiere que tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos. Y vemos que eso pasa mucho, porque muchas personas adaptan la palabra de Dios a lo que le conviene a ellos. Sí, no es verdad. O sea que en el reino de Dios, ese plan certificado, ya oficial, sellado, es el Evangelio, es
lo que nos enseñó Jesucristo. Amén. Entonces, mientras nosotros edificamos sobre esa fundación que es el Evangelio, tenemos que tener cuidado que no nos desviemos de ese plan ya certificado. Exacto. en lo que hagamos. Claro. Y es fácil uno distraerse, ¿no es cierto? Y meter otras cosas. Nuestra naturaleza humana empezar a meter otras Amén. cosas. Entonces, tenemos que ser bien diligentes, bien cuidadosos, a mantenernos centrados, alineados en nuestra forma de vivir, en nuestras palabras, lo que nosotros presentamos, lo que hablamos, que siempre se mantenga alineado. Y yo creo que por eso es que es tan necesario que nosotros nos empapemos, nos bañemos, nos mantengamos empapados de la palabra del Señor para saber qué es ese plan. Porque un arquitecto, un trabajador que empiece a trabajar en el edificio y no se haya memorizado ese plan, va a coger por su propio lado, aunque sea sin intención. Claro. Pero si no se conoce el plan, pues se va a desviar de él sin querer, y así, entonces nosotros no podemos dejarnos caer en esa misma situación. Amén, porque entonces por ignorancia, por tú no saber lo que tú estás haciendo, tú puedes dañar el proyecto que se está haciendo, el plan, el edificio. Entonces, la ignorancia no te ¿cómo se llama? No te quita de que tú tengas que pagar un precio, porque la ignorancia, según la palabra de Dios, dice que el pueblo pereció. ¿Por qué? Por ignorante, porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios, y de verdad que nosotros no tenemos excusa para buscarlo. La Biblia, todos estos hombres de Dios que escribieron la palabra dijeron, oye, por ejemplo, Santiago dijo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. Queridos hermanos, es muy profundo, y yo le he dicho en otras ocasiones que si nos queda, verdad, para ampliar un poquito más sobre el tema, lo vamos a hacer en otra grabación. Yo espero que esto haya sido de mucha bendición para todos, en el nombre poderoso de Jesús. Y hasta aquí, verdad, nuestro momentito con Dios. Entonces continuaremos este mensaje en una subsecuente grabación. Amén. Gloria a Dios.